Ya, listo. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a trabajar en la página 129, ¿sí? Vamos ya cerrando el tema de los cuentos, ¿sí? Usted ya tuvo la oportunidad de crear, de hacer este proyecto de creación de su cuento, ¿sí? Como yo le dije, la mayoría lo hizo excelente. Tuvieron mucha imaginación, mucha creatividad. Entonces simplemente vamos recordando un poquito, vamos haciendo ya un resumen para ir saliendo ya de este tema y poder ingresar a un nuevo tema. Entonces pregunto yo, por ejemplo, ¿quién me quiere decir qué transmiten estos cuentos? ¿Qué transmiten los cuentos? Imaginación. Imaginación, ya, muy bien, gracias. ¿Qué más? Fantasía, Curiosidad. Fantasía, curiosidad, Acción, acción, ¿qué más? Vamos, muy bien. misterio, Misterio, ¿no es cierto? terror, Terror, eso, por ahí dicen terror, ¿no es cierto? Algunos escribieron cuentos de terror. Aventura, muy bien. ¿Qué más transmiten estos cuentos? Tristeza y alegría. Tristeza, alegría. ¿Qué más? amor, Amor, ¿no es cierto? El romance, el amor. Entonces, mire todo lo que nos transmiten estos cuentos, ¿no es cierto? Siempre los cuentos tienen una enseñanza, ¿no es cierto? Siempre nos dejan algo, ¿sí? Habíamos dicho que anteriormente decíamos que todos los cuentos terminan felices, ahora en la actualidad no, ¿sí? Los cuentos pueden ser, ¿no es cierto? Con un trágico final, puede ser un feliz, puede ser algo que nos Con un quede. final normal. Exacto, un final normal, ¿no es cierto? Común y corriente. O puede ser un final que nos deja algo pendiente, ¿no es cierto? Entonces, ya en esto de la creación de los cuentos han cambiado mucho, ¿sí? Ahora sí se escribe todo tipo de cuentos. Listo, Catrina Hinojosa. Entonces, eso es lo que nos transmite. Ahora, ¿qué elementos nomás encontrábamos en un cuento? El título, título, personajes, narrador, tiempo, lugar, trama, Ya, muy bien. La trama. ¿Qué más nos olvidamos? El el argumento. escenario, conflicto. Escenario, conflicto, correcto, muy bien. Mire, todos estos elementos nosotros vamos encontrando, ¿no es cierto? Empezando por el título, ¿no es cierto? O el tema, hablábamos de que, bueno, primero el tema es de qué sentimiento, ¿no es cierto? De qué nos quiere transmitir, de qué se basa ese cuento y pues obviamente de ahí sale lo que es el título, ¿sí? De ahí vienen obviamente los personajes, habíamos dicho que los personajes pueden ser digamos, principales o secundarios, ¿no es cierto? Pero recuerde también que habían personajes extras. ¿Qué hacían estos personajes extras en los cuentos? Daban un soporte para que para que el cuento pudiera seguir. Ya, ¿no es cierto? Dan un soporte, ¿no es cierto? En algunos casos aparecen solamente por ciertas partes, al inicio o al final, ¿sí? Mientras que los personajes principales pues están durante todo el cuento, ¿no es cierto? Y los secundarios, hablábamos, ¿no es cierto?, que hacen igual soporte o muchos de estos hacen el conflicto hacia el personaje principal. Listo. En el caso del narrador, ¿necesariamente era del cuento? No, también puede ser la persona que No. escribió ese cuento. Correcto. Exacto, gracias, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no es cierto?, una persona que cuenta. Por ejemplo, en el caso de ustedes. Ustedes, algunos contaron historias de ustedes, un cuento basado en ustedes y ustedes eran el narrador. En otros casos escribieron ustedes un cuento, pero contaban esa historia de otra persona, ¿no es cierto? Era una historia que usted creó basada en otras personas. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo ahorita cojo y me descargo un cuento de los que ustedes escribieron y yo lo narro, yo les cuento a ustedes. Entonces, yo no soy parte de esa historia, pero yo estoy contando y estoy narrando esa historia, ¿sí? Entonces, el narrador puede ser cualquier otra persona, no necesariamente el del cuento, pero hay muchos cuentos que el narrador es el personaje principal, cuenta él su propia historia, ¿sí? Listo. En el caso del escenario, ¿no es cierto? Es el lugar donde se desarrolla, el lugar más común, donde mayor tiempo se desarrolla la historia, porque hay que tomar en cuenta que hay muchos cuentos que se desarrollan en varios escenarios, ¿sí?
Entonces, pero podemos considerar que sea el lugar donde mayor cosa pasa, donde pasa este conflicto, donde se da alguna situación importante. Entonces, podemos considerar ese como el escenario del cuento. Sí, no es necesario que sea en un solo lugar. Puede darse la historia en diferentes lugares, ¿sí? Espérenme un minutito. Listo, entonces, en cambio, en el tiempo, ¿no es cierto? Puede ser una historia que usted cuente que pasó hace muchos años atrás. Mire, por ejemplo, yo miraba en los cuentos que ustedes describieron, ¿sí? Algunos sí lo tomaban en cuentos y decían hace muchos años, hace mucho tiempo, ¿sí? Otros empezaban contando y en el transcurso de la historia nos dábamos cuenta en dónde pasó, en qué tiempo pasó, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, no necesariamente se debe empezar ahora en la actualidad diciendo hace muchos años. Generalmente antes, cuando hablábamos de cuentos infantiles, siempre estas palabras estaban al inicio del cuento, ¿sí? Siempre usted escuchaba que decía hace muchos años, ¿sí? O había una vez. O había una vez, ¿no es cierto? Generalmente los cuentos empezaban antes así, había, como dice Samantha, había una vez. Ahora en la actualidad no, ahora usted empieza a contar la historia y en el transcurso de que vamos escuchando la historia nos damos cuenta en qué tiempo se desarrolló, si fue de pronto reciente, si pasó hace muchos años, si fue el mes pasado, la semana pasada, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Llegamos al tema del argumento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queríamos transmitir? Todas las ideas que se genera, qué es lo que pasa en el cuento. Entonces ahí podemos sacar todo lo que va desarrollándose el cuento. Y en el conflicto, esta es la parte, se le llama como conflicto, generalmente el problema o algo importante, ¿sí? Generalmente le han dado este tema de conflicto. Si nosotros escuchamos conflicto, podemos decir que es un problema, ¿no es cierto? Una dificultad. Pero generalmente ahora en los cuentos no solamente es el conflicto viene a ser algo malo, sino pues hay muchas historias, de pronto es algo importante que sucede en el cuento, ¿sí? El conflicto está basado en algo muy importante que quiere transmitir la persona que escribió ese cuento, ¿sí? En muchos de los casos sí, siempre hay un problema para al final poder resolver, pues y que tenga un final, como les digo, antes se decía que debe ser felices, ahora no. Sí, ahora el final puede ser de acuerdo a lo que el lector o el escritor nos quiera transmitir, ¿sí? Entonces, y la trama viene basado, ¿no es cierto?, en qué quiere, de qué se trata, ¿sí? De qué usted quiere contar. Entonces, muchas veces solamente con leer la trama del cuento, pues ya nos podemos hacer una idea de qué es lo que la persona que escribió ese cuento nos quiere transmitir, ya sea amor, ya sea odio, ya sea pasión, ¿no es cierto?, ya sea terror, o sea, ¿qué nos quiere transmitir? ¿Sí? Entonces, ahí vamos con todos estos elementos del cuento. Entonces, ya tenemos un poco la idea, ¿no es cierto? Usted ya hizo ese ejercicio de crear este cuento, ¿sí? De poner, o sea, todas sus ideas. Entonces, hoy simplemente vamos ya finalizando y nos vamos a poner en la página 129. Ya la página 128 ya no lo vamos a hacer porque usted ya creó ese cuento, ¿sí? Usted ya lo hizo, lo hicimos de otra forma el proyecto, lo hizo usted aparte, usted mismo generó las ideas, usted mismo pensó el tema, fue ya generando esas portadas, ¿sí? Y pues tuvo una historia. Lo que ahora sí quiero es que en la página 129, en estos espacios que tenemos en esta línea, usted coloque el título de su cuento, el que usted creó, nos describa el breve resumen que nos contó en su exposición y pues al final le ponga el final que usted le puso a su cuento, ¿sí? Entonces, para ir analizando qué finales terminaron, un final feliz, un final triste. Entonces, vamos analizando ya la última partecita. Entonces, tenga la bondad de coger su libro. Le voy a poner también compartir la pantalla. Y vamos haciendo esta partecita. ¿Listo? Ya. Le voy a compartir la pantalla. Y vamos a trabajar. Ya. Entonces aquí en este espacio que tenemos, coloque por favor acá arriba el título de su cuento, cómo se llamaba,
Su cuento. Mire que al momento que nosotros iban los compañeritos exponiendo, habían títulos bastante llamativos, ¿no es cierto? Que ya desde el título nosotros nos quedaba esa intriga de saber de qué se trata, ¿sí? Otros títulos obviamente se sobreentendía, ya sabíamos de qué puede ser, de qué se iba a tratar, ¿no es cierto? Entonces, habían también títulos, ¿no es cierto?, que ya estaban bien establecidos y pues ya podíamos decir, bueno, esto de pronto va a ser una historia de amor, va a ser de pronto una historia de terror, solo con leer nuestro título, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le voy a ir preguntando mientras ya usted vaya escribiendo, ¿sí? Vaya escribiendo. Corto, no muy largo, ¿sí? Un resumen cortito de qué se trató su cuento, ¿sí? Y vamos a ir de algunos personajes, de algunos cuentos identificando, vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a empezar con los títulos. Vamos viendo qué títulos podemos ir rescatando de la escritura que usted lo hizo. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle a Kenji Molina, ¿cómo se llamaba su cuento? Recuérdenos, Kenji. Macapara. Mire, Macapara. Entonces, si usted escucha este título, ¿no es cierto? Dice Macapara, ¿no es cierto? De pronto no sabemos de qué irá a tratar. Tiene una sola palabra, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo Macapara, no sabemos de qué exactamente y nos queda la intriga de saber qué fue lo que pasó o de qué se trata ese cuento. Tenga la Pero no necesariamente hay que llenar todo el espacio, ¿o sí? No, solamente escriba un resumen. Tampoco me escriba 2 líneas, ¿no es cierto? Pero tampoco es necesario que necesariamente llene todas las líneas. No. Depende de los cuentos, ¿sí? Depende de los cuentos. Hágalo un resumen cortito, no muy largo, ¿sí? Listo. Los chicos que están con cámaras apagadas, tengan la bondad de prender sus cámaras, ¿sí? Prenda, por favor, préndalas. Tengan la bondad. Listo, gracias. Mire, entonces Macapara, ¿no es cierto? Nosotros si escuchamos decimos, wow, ¿de qué será esta historia? ¿Qué nos quiere contar esta historia? Sí, ya cuando empezamos a leer, pues nos vamos dando cuenta de todo lo que va pasando. Samantha, ¿usted cómo se llamaba su cuento? La vida de Ángela. Mire, la vida de Ángela. Entonces, mire, acá en este título, en cambio, nosotros ya podemos ir viendo, si yo digo la vida de Ángela, entonces sabemos que nos va a contar parte de la vida de este personaje. Entonces, acá ya nos podemos hacer una idea, ¿no es cierto?, de qué vamos a encontrarnos en este cuento, de qué nomás será que nos va a contar su vida, de pronto cuando era niña, de pronto algo importante que le pasó en el transcurso de su vida. Entonces, pero ya sabemos de qué más o menos se va a tratar. Entonces, mire cómo los títulos van cambiando y pues nos van dando esa intriga de saber qué es lo que va pasando. Josué Salazar, su cuento, ¿cómo se llamaba? La vacuna del COVID. Mire, acá la vacuna del COVID, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el cuento de Josué, ¿no es cierto? Ya es algo que estamos pasando en la actualidad, ¿no es cierto? Que tenemos esta pandemia, sí, que nos ha llevado a trabajar de esta manera. Pero mire, él ya lo creó su cuento basado en esta vacuna, ¿no es cierto? Bueno, pues esa es la esperanza que todos tenemos, que ya nos llegue esta vacuna para poder, ¿no es cierto?, ya ir regresando un poquito más a la normalidad que teníamos anteriormente. Obviamente va a ser todavía muy difícil, pero el cuento de él, ¿no es cierto? Si ya escuchamos, entonces ya sabemos, ¿no es cierto?, de esta creación de esta vacuna. Muy bien. Kelly Carrera, ¿cómo se llamaba su cuento? Cabrera. Ah, El accidente del panecillo. listo, mire, gracias, Kelly. Ella, ¿no es cierto? Su título decía El accidente del panecillo. Entonces, mire, aquí nosotros ya automáticamente nos hacemos a la idea de que en este cuento habla de un accidente, de algo ya ha pasado. Entonces, ahí ya sabemos que hubo un problema, un conflicto en el momento que hubo este accidente. Camila, terminó de escribir, Camila. Ahí estoy, ya mismo. Eso, ¿cómo se llama tu cuento, mi Camila? El diario de la chica. El diario de la chica. Mire acá, en cambio en el cuento de Camila, si hablamos del diario, ¿no es cierto? Muchos de ustedes también deben tener un diario. Generalmente los jóvenes acostumbran a tener estos diarios donde, mire, sin querer, ¿sí? Al menos de estos diarios,
sin querer usted ya está escribiendo un cuento porque está contando la historia de su vida. ¿No es cierto? Cuando muchas personas guardan estos diarios y cada que les va pasando algo importante, algo en su historia, en su vida, van escribiendo. Mire, hay personas que ya desde esta edad usted va haciéndose escritores, ¿no es cierto? Sin darse cuenta. ¿Quién quita que cuando usted sea una persona adulta, ¿sí? Estos diarios puede convertirse en un libro. ¿Sí? Un libro de su vida, de todas las cosas. Hay muchas personas, muchos escritores que han llegado así, han empezado, ¿no es cierto?, con estos diarios describiendo todos los acontecimientos de su vida y al final pues generan un libro donde cuentan toda esta historia, ¿sí? Entonces, mire cómo ustedes fueron creando estos cuentos. Vamos con un título más. Yaren, ¿cuál era su título de su libro? La vida en mi fútbol. Ya, mire acá, entonces ya sabemos. ¿Te gusta mucho el fútbol, Yaren? Sí, profe. Ah, ya, qué chévere, qué bueno. A mí también me encanta el fútbol, a mí también me gusta jugar fútbol. ¿Sí? Entonces, mire qué chévere. Él nos hablaba, si hablamos de fútbol, ya sabemos que de pronto va a ser una historia de algún futbolista o en especial de él que le guste el fútbol. Listo, entonces mire cómo los títulos nos van, ¿no es cierto?, dando la idea de qué se trata nuestro cuento. Entonces, mientras usted va terminando de hacer este pequeño resumen de su cuento, ahora vamos a la parte importante. Vamos viendo qué cuentos tuvieron conflictos, quienes no tuvieron, si se pudo o no se pudo resolver. Entonces, vamos por acá con Michelle. Michelle, ¿cuál era el conflicto o la parte más importante de su cuento? Era la parte en la que llegó el virus, ya que todos estaban en sus casas, resguardados. Listo, muy bien, gracias Michelle. Miren, en el caso del cuento de Michelle, ¿no es cierto? El conflicto fue en que todos, similar a lo que nos pasó, ¿no es cierto? Todos estábamos bien, todos estábamos normal y de un rato al otro llegó, ¿no es cierto?, este virus. Entonces ahí empezó el conflicto, ¿sí? Y pues ya al final Michelle le buscó una solución a esto. Muy bien, gracias. Wendy, ¿cuál fue el conflicto en su cuento? El conflicto fue que las personas cada vez que cerraban los ojos se iban a un lugar diferente. Ya, miren, ¿no es cierto? Entonces aquí en esta historia nos hablaba de que siempre que cierran los ojos, pues se llevaban a otro lado. Muy bien. Ángel Palahuachay, ¿cuál fue el conflicto en su cuento? Que la madre de Samuel se enfermó gravemente. Listo, mire, acá ya tenemos, ¿no es cierto?, donde se enfermó gravemente. En este caso, muchos de estos, ¿no es cierto?, terminó en un feliz no muy agradable porque pronto murió. Si en otro caso, por ejemplo, de pronto podemos decir que ella se salvó, ¿sí? Entonces, mire cómo le podemos ir dando en ese conflicto una solución. Solange, ¿usted cuál era el conflicto de su cuento? La niña se perdió en el bosque. Ya, ¿no es cierto? Que la niña se perdió en un bosque. Muy bien, gracias. Danilo, ¿cuál fue el conflicto de tu cuento? No te escucho, Danilo. ¿No vale tu audio? No, dicen. Bueno, escríbeme en el chat cuál fue el conflicto para no quedarnos con las ganas de saber. Emily Llanes, ¿cuál fue el conflicto de su cuento? Que cada vez que se perdía una chica, se perdía la otra y tenían que encontrar por medio de mensajes. Ya, mire, muy bien. Mire, este conflicto que nos habla Emily, no sé si ustedes se han visto esta película es una película de terror esta de La Hierba Alta. No sé si alguien se ha visto esa película. No, nadie se ha visto. Hay una película de terror que se llama La Hierba Alta. Entonces en esta ingresa, ¿no es cierto?, alguien a esta hierba pues y se pierde, no puede salir y después piden ayuda, van gritando y siguen ingresando personas y se siguen perdiendo. Y es bastante una película de terror bastante, sí, intrigante porque se pierden en esta hierba alta, ¿sí? Por ahí se la puede ver pues para los que no tengan miedo, porque hay personas que no les gusta ver también películas de terror. Listo. Vamos por acá. Paul, ¿cuál era el conflicto de tu cuento?
Paul. Que se fue a otro lugar para contaminar a más personas. Ya, mire, ¿no es cierto? Aquí tenemos un poquito este conflicto como que de maldad, ¿no es cierto? Se iba a otro lugar y es lo que nos pasó, ¿no es cierto? Nuestra pandemia empezó en China, salió de ahí pues y contaminó a todo el mundo, ¿sí? Entonces, mire, ahí también hacemos relación al cuento. Ariel Ortiz, ¿cuál fue el conflicto de su cuento? Ariel. No, Josué Vaca, ¿cuál fue el conflicto de su cuento? Cuando se encontró con su dueño. Ya, cuando se encontró con su dueño, dice. Entonces, mire, aquí tenemos muchos conflictos. Prenda su cámara, Victoria y Herrera. Tengan la bondad, chicos, de estar con sus cámaras prendidas. Lo mismo Mateo, Anthony, Jose. Prendan, por favor, sus cámaras, chicos. Tengan la bondad de prender. Listo, entonces, mire, ahí tenemos diferentes conflictos y vamos viendo cómo terminaron esos finales. Si fue un final feliz, fue un final triste, un final trágico. Vamos viendo. Catrina, ¿cómo terminó su historia? ¿Con un final feliz o cómo terminó? ¿Qué tipo de final tuvo usted en su historia? Disculpe, profe, se me recortó la pregunta. Ya, que ¿cómo terminó tu final? ¿Un final feliz, triste, trágico? ¿Cómo terminó el final de tu cuento? Feliz. Feliz, ¿no es cierto? ¿Qué pasó al final? Que, bueno, el cuento se llama La novia del diablo y el diablo le dijo que mejor le deje en paz y no se case con él. Y de ahí ya nunca supo nada. Listo, entonces, mire, un final feliz porque no se casó con el diablo, ¿no es cierto? Imagínense casados con el diablo. Listo, muy bien. Adriana, su final, ¿cómo terminó en un final qué? ¿Cómo fue su final de su cuento? Terminó en que los chicos acabaron muriendo y solo un chico sobrevivió. Ya, no es cierto. Entonces, ¿qué consideras? ¿Un final feliz, un final trágico, un final triste? ¿Cómo consideras a tu cuento? Un final trágico. Un final trágico, ¿no es cierto? Muy bien, dicen, no puedo encender la... Ya listo, chicos, ya les miro aquí los mensajes. Danilo también ya me escribió. Listo. Muy bien, Daniela Naranjo, ¿cómo terminó su final de su cuento? Que el oso ya pudo escapar de los cazadores, pero estaba solo otra vez. Ya, entonces, ¿qué consideramos? ¿Un final feliz o triste? ¿O trágico? Triste porque ya no estaba con su amigo. Triste, ¿no es cierto? Ya se quedó sin su amigo. Muy bien. Victoria, ¿cómo terminó su final de su cuento? Terminó, triste. Ya, tiene un final triste. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al final? Porque la protagonista muere. Porque la protagonista, mire aquí lo que nos encontramos en este cuento, ¿sí? Generalmente cuando vemos novelas, vemos películas o también en los cuentos, antes se decía que los protagonistas nunca desaparecían, no morían, siempre los protagonistas llegaban hasta el final y todo. En este caso, ¿no es cierto? Ahora en los cuentos podemos darnos cuenta que no necesariamente el protagonista sea quien no puede morir. Mire, en este caso se queda el cuento sin protagonista porque al final muere la protagonista del cuento. Y eso sí, ahora actualmente podemos ver bastante eso. Listo, Joan, ¿cómo terminó su cuento? En aventura. Aventura, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó en aventura? Porque tuvo que cruzar todo tipo de mares y tuvo que hacer todo para una venganza. Ya, muy bien, listo. Camila Espín, ¿cómo terminó su cuento? Mi cuento terminó que los papás de la chica murieron. Murieron. Entonces consideramos un final trágico, un final triste, ¿no? Listo. Entonces, mire cómo vamos generando estos finales también de nuestros cuentos. No todos tuvimos un final feliz. Mire, hubieron finales felices, tristes, trágicos, un final de aventura. Entonces, mire cómo van las historias de sus cuentos. Listo. Debe haber terminado ya de escribir, ¿verdad? Me voy a salir un ratito del compartir pantalla. Sí. Y tenga la bondad de alzar sus libros a la pantalla para ver lo que usted acabó ya de trabajar.
Listo. Alce, alce. Eso, muy bien. Ah, mire, por ahí casi han llenado todos los espacios. Por acá un poco menos, ¿sí? Mire, por acá también está casi todo completo. Alce, alce. Alce. Profe, ¿le puede enviar por el WhatsApp, por favor? Sí, Paul, yo sé que tú no puedes ver, sí, así es. Listo, chicos, baje, muy bien, gracias. Entonces, mire cómo se va desarrollando, ¿no es cierto?, esta parte de sus cuentos, ¿sí? Entonces, mire, ya con este resumen que usted acabó de hacer, ¿sí? Vamos finalizando el tema. Ahora lo que yo sí les quiero escuchar antes ya de ir cerrando esto de los cuentos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que le quede todavía pendiente o alguna inquietud que tenga sobre los cuentos, puede hacerlo en estos momentos. Si a alguien no le queda claro algo, tiene todavía alguna duda de cómo se generan ciertos elementos, entonces es el espacio en el que usted puede preguntar. O entiendo que está claro. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, alce su pulgar arriba si es que está claro. Y si alguien tiene alguna duda, chicos, siempre es importante el preguntar, el sacarse de esas dudas, ¿sí? Nunca se queden con dudas, con cosas, siempre pregunten, ¿sí? Que es la única manera que usted aprende, ¿sí? Preguntando. Se zafa todas las dudas y usted va solventando el tema. Listo, entonces ahora solamente para ir ya cerrando este tema, ¿sí? Vamos, quiero escucharles. ¿Cómo se sintieron ustedes escribiendo estos cuentos? ¿Quién nos quiere compartir cómo se sintió al momento de escribir? Parte emocionada y una parte de medio me sentí como si fuera una niña porque estaba creando algo. De pequeña me gustó imaginar cosas. Ya, mire, gracias Samantha. ¿No es cierto? Emocionada el Yo, poder todas sus cosas. Listo, a ver, dale. Yo me emocioné porque cada parte yo iba recreando y de ahí yo me iba imaginando cada escena y por eso le iba escribiendo. Listo, mire, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo se sintió al momento de escribir, de generar estas ideas? O alguien puede decir, no, a mí no me gusta escribir y me costó mucho trabajo. A ver, vamos, ¿quién más nos quiere contar? A ver, vamos con Mateo Córdoba. Cuéntame tú, ¿cómo sentiste? No todos nos podemos haber sentido bien, ¿no es cierto? Mateo. Yo me sentí como un poco feliz porque era como una historia que estaba tratando sobre otras personas. Ya, gracias Mateo. Mire, él se sintió feliz, ¿no es cierto? Muy bien. Derek, ¿usted cómo se sintió al momento de escribir? Al inicio no sabía qué escribir, pero luego cuando ya encontré el tema, pues ya me pareció muy fácil y pues estaba emocionado por escribir. Listo, gracias. Mire, dice, al inicio me costó un poco, así nos pasa a veces, ¿no es cierto? Ya, ahora mi pregunta viene, ¿quién de ustedes se sintió de pronto frustrado, incómodo, como que no le agradó mucho escribir? ¿De pronto alguien se sintió así? ¿No? ¿Nadie se sintió así? Ah, bueno, yo me alegro si es que nadie se sintió de pronto así como que incómodo, como que me costó mucho trabajo. Yaren, ¿usted cómo se sintió al escribir su cuento? Bien, profe, emocionado. Divertido. Divertido, dice. Muy bien. Wendy, ¿cómo se sintió usted? Yo me sentí muy bien porque cada escena me iba imaginando. Ya, Michelle. Yo al principio estaba muy confundida porque estaba con tantos títulos y no sabía cuál escoger. Listo. ¿No es cierto? Nos pudo haber pasado a alguien que tenía tantas cosas en la cabeza y no sabía por qué decidirme qué voy a escribir o quería contar mucho, ¿no es cierto? Muy bien. Ángel, ¿usted cómo se sintió? Pues bastante bien a escribir la historia porque no he escrito muchos cuentos en toda mi vida. Ya, ¿y usted, Anaé? ¿Qué se sintió usted al escribir ese cuento? Bien, feliz. Ya, feliz, dice Solange. Yo sí me sentí bien. Ya, muy bien, mire, ya se sintió igual bien. Listo, chicos, entonces, mire, qué bueno que se haya sentido bien y de pronto alguien no se sintió incómodo, como frustrado.
De aquí parte esto, ¿no es cierto? Que usted puede seguir escribiendo, puede seguir creando estas historias, las puede ir guardando, ¿sí? ¿Quién quita? Pues que al final en el camino, pues por aquí nos salga algún escritor, alguna escritora, ¿listo? Entonces vamos cerrando esta parte de los cuentos y pues ya en la siguiente clase vamos a trabajar un poquito. Tenemos aquí en nuestro libro el tema de la evaluación que cierra ya la unidad 2, ¿sí? Como yo les dije, nuestro libro solo tiene 4 unidades. Sí, entonces la otra clase iremos llenando esta evaluación para ir un poquito haciendo el resumen de todo lo que se ha visto en toda la unidad 2 que contiene nuestro libro. Dime, Michelle. ¿Estamos haciendo ahorita el portafolio? Sí, justamente eso les iba a decir, ¿sí? Esta página de la 129, póngase con lápiz portafolio para que usted sepa que esta página me la tiene que subir al portafolio nada más. ¿Listo? Entonces vamos parando ahí.